Vamos a ver. Ok, vemos la presentación. Sí, licenciado, sí se ve. Sí, licenciado. Entonces, tenemos... Perdone que lo interrumpa. Fíjese que la presentación se mira muy pequeña. Casi no logro entender lo que dice ahí. No sé si podría agrandarla un poquito más. ¿Se puede ampliar la pantalla, compañero? Bueno. No sé si ahí se amplió. No, licenciado, pero si el compañero está en el teléfono, le va a ser un poquito difícil. Ahora en computadora sí se puede ampliar un poquito o fijar uno en la presentación suya y cuando uno ya la fija se agranda un poquito más la pantalla. Ah, bueno. Vamos a ver. Pero bien se puede ampliar en el teléfono también, como si fuera una imagen cualquiera. Uno amplía la pantalla y se amplía la presentación. También lo puede poner en forma horizontal y ahí en forma vertical y ahí lo va a poder ampliar también por medio del teléfono. Ah, bueno. Vamos a ver. Bueno, estábamos, ¿por qué estos homicidios decimos que son agravados o que son calificados? Licenciado, buenas tardes. Perdone, fíjese que hay compañeros que están intentando ingresar y que si les pudiera dar acceso, dice. Muchas gracias. Mire, ya les di, pero lo que pasa es que o estoy dedicando a dar acceso o doy la clase y ya estamos hablando a las 45. Entonces, que se estén esperando y atentos, yo nomás pueda, los admito. ¿Sí? Gracias, licenciado. Porque desgraciadamente... Buenas tardes, Rick. Disculpe la tardanza, pero ahí estamos. O hago una cosa o hago la otra. Ok. Entonces vamos a verlo de la presentación otra vez.
Ahí no se ha abierto la presentación, ¿verdad? Aún no, licenciado. Ok, ahora sí ya. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Bueno. Y vamos a ver hoy el delito del 131. Por favor, Doris Marroquín, ¿me pudiera leer la gráfica, la filmina? Artículo 131 de su Código Penal. O cualquier voluntario ahí que se anime. Sí, licenciado. Don David va a leer. De ahí vamos a... Ok. Capítulo 2 de los homicidios calificados, artículo 131, parricidio. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito no podrá concedérselas rebaja de pena por ninguna causa. Y esto ya fue reformado. Gracias. No, eso ya fue anulado. Ah, ok, gracias. Lo que está entachado es que fue anulado por la Corte de Constitucionalidad. Ustedes miran, hay un primer párrafo con pena de 25 a 50 años. El segundo párrafo les dice que fue declarado inconstitucional. Y este tercero, que a quienes no se les aplica la pena de muerte, no se les podrá conceder rebaja de pena por ninguna causa, también ya fue declarado inconstitucional, porque o todos tenemos derecho a que nos rebajen pena o ninguno puede tenerlo, porque entonces, ¿cuál es el fin del sistema penal en Guatemala? ¿Cuál es el fin que asigna el artículo 19 de la Constitución al derecho penal? A ver, ustedes ya hicieron la tarea. ¿Qué decía el artículo 19? Licenciado, según el artículo 19 dice que el sistema penitenciario debe tener una readaptación social
y reeducación de los reclusos y cumplir el tratamiento del mismo con las siguientes normas mínimas. De ser tratados como seres humanos, no deben de ser discriminados por motivo alguno, no podrá infringirse tratos crueles, tortura física, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad o hacerles víctimas de exacciones ni ser sometidos a experimentos científicos. Debe cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado y tiene derecho a comunicarse cuando lo solicite con sus familiares, abogado, defensor, asistente religioso o médico, y en su caso, con el representante diplomático o consular de nacionalidad. La infracción de cualquiera de las normas establecidas a este artículo da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata. Bueno, entonces, como vemos, la Constitución no hace excepción alguna cuando habla de la rehabilitación. Y entonces, en donde la Constitución no hace, digamos, excepción, tampoco lo puede hacer la ley penal. Entonces, ese pedacito que dice que no tienen derecho a rebaja es también inconstitucional. ¿Ya? Por principio constitucional y por principio de derechos humanos. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver los elementos de este tipo. En el sujeto activo es un sujeto activo muy específico. Ascendientes en línea recta dentro de los grados de ley. Y ya viene ahí la pregunta. Doña Mirna González, en línea recta, ¿hasta qué grado protege la ley de Guatemala? Si mal no recuerdo, Lick, hasta el segundo grado, que son los hijos, son, digamos, en línea. Cuarto grado para arriba y cuarto grado para abajo. Ah, ok. Gracias, Lick. Usted, por ejemplo. La mamá es el primer grado. La abuelita materna es el segundo grado. La bisabuelita es el tercer grado. Y la tatarabuela es el cuarto grado. Ascendiente. Descendente está su hijo, su nieto, su bisnieto y su tataranieto. ¿Ya? Ok. Ahora, los colaterales no entran. O sea, lo que son tíos, lo que son parientes por afinidad, que también son parientes dentro del grado de ley, pero como es clara la ley y dice parientes en línea recta, no entran los tíos, no entran ni siquiera los hermanos. O sea, usted mata a su hermano, pero eso no es parricidio. Parricidios son en línea recta o cuando usted mata a su esposo, a su cónyuge o a su conviviente. Ahí comete el delito de parricidio. O sea, el sujeto activo, solo que ahora, por cuestión de la ley de femicidio,
ya estos sujetos activos son, digamos, los hombres, digamos, cuando mata a una hija, ya no es parricidio, sino que es femicidio. Pero la madre que mata a un hijo continúa siendo parricidio. O sea, hay que tener cuidado con los sujetos, tanto activos como pasivos, porque todo ataque de un hombre a una mujer con relación de parentesco lineal se convierte en femicidio. Entonces, para mí esto ya estaba cubierto con el parricidio, pero otras mentes quisieron crear una figura para hombres y una figura para mujeres. Yo no sé si eso es lo más adecuado, pero así se dio. Entonces, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, tenemos que tener cuidado cuando se trate de hombres o de mujeres para no confundirnos y configurar que pueda configurarse un delito de femicidio. ¿Ya? También el núcleo o el verbo rector es dar muerte, es matar. Y el resultado típico es efectivamente eso. La muerte de la persona, aunque siempre mantenemos la constante de que si yo hice todo lo adecuado para matar a la persona y esta no se murió por una causa ajena a mi voluntad, o a mi voluntad mejor dicho, eso va a ser tentativa de parricidio o parricidio en grado de tentativa. Y el fundamento legal va a ser este artículo con el artículo 14 de su Código Penal, que ya vimos que está, digamos, al principio. Don Carlos David. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, solo con una duda en relación del parricidio y el otro que había dicho, perdone. Al final, los dos reciben la misma pena, reciben la misma, ¿verdad? ¿O me equivoco? Pues sí, los dos reciben la misma pena. Pero el problema es que aquí no estaba, digamos, fomentado para cuando se habla de esposos, cónyuges o convivientes y parientes dentro de la línea recta. No hablaba solo de el hombre, sino que hablaba del hombre o la mujer que da muerte, en su caso al esposo varón, si es la mujer, a su conviviente, y si es la mujer, al sujeto activo, a su hijo, a su abuelita, a su nieto. Entonces, este sujeto activo abarcaba a ambos. Por eso es que ahorita hay que tener cuidado, porque eso lo independizó la ley de femicidio, y entonces, cuando es un hombre el agresor y una mujer en esas calidades la víctima, ahí ya deja de ser parricidio y se convierte en femicidio. Y entonces no podemos tipificar algo que no es, porque los elementos no van a coincidir. Nínive, Esther. Gracias, licenciado.
Gracias, licenciado. En este ejemplo que estamos viendo del artículo 131 del parricidio, observo que está el sujeto activo, pasivo, el núcleo, ¿verdad? Que es el verbo rector matar. Pero en el cuadrito que usted nos mandó ejemplo, también dice tiempo y lugar. No aparece ahí, pero damos por sobreentendido que en tiempo y lugar Si no aparece, no se coloca. No necesariamente te da. Porque, por ejemplo, usted puede matar a una persona hoy y dejarla abandonada y la van a encontrar tal vez tiempo después, y por las condiciones en que usted la dejó, con ventilación, puede ser que se determine la hora o probable hora. No requiere ese elemento. En cambio, cuando hablamos de infanticidio, sí hablamos de tiempo. Para que sea infanticidio, sí, sine qua non, tienen que demostrarse que se mató al niño de nacido hasta las 72 horas. Si no se comprueba ese tiempo que lo requiere ese tipo penal, lógicamente no se va a poder configurar el delito. ¿Ya? Cuando la ley habla de tiempos y lugares, es porque el tiempo y el lugar es determinante para el delito. ¿Ya? Muy bien. O sea que en el infanticidio, cuando se da muerte al niño, ahí sí es importante determinar el tiempo y el lugar. Mientras que, por ejemplo, en este que estamos viendo, el parricidio, no. Sí, pues, o sea, por eso le digo que el de los delitos tiene muchos elementos. Y generalmente en algunos se exige un lugar o un tiempo, por ejemplo, para un robo en una iglesia antigua, que hay una ley que protege Antigua como patrimonio nacional. Para que se cometa ese robo y pueda calificarse como delito contra el patrimonio cultural, tiene que ser en Antigua Guatemala. ¿Ya? Si no es ahí, es otro delito de robo al patrimonio, pero ya no es el que protege la ley especial que van a ver ustedes el otro año, que protege los lugares históricos. ¿Ya? Ya le entendí por qué a veces es importante en algunos artículos sí poner el tiempo y el lugar, mientras que en otros no es necesario. Y otra consultita, licenciado, aprovechando, por ejemplo, ahí usted puso en el resultado típico privación de la vida, pero entiendo yo que hay delito de resultado y delito de peligro, pero también imagino que no necesariamente tiene que ser. Es delito de resultado. Ya. Y no hay delito de peligro. No, es que el peligro es otro tipo de delito. En el peligro, es que por eso les digo que partimos muy mal si ustedes no tienen eso suficientemente claro. Sí, no, la verdad que no, licenciado, ahorita estamos aterrizando con eso. Pero gracias por su paciencia y por su explicación y disculpe. Sí, ahí les voy a hablar más adelante de los delitos de peligro cuando los veamos. Muy bien, muchas gracias. O una explicación general. Sí, porque tengo entendido yo que hay delitos concretos y abstractos, ¿verdad? No, esa es otra cosa. Otro asunto. Nada que ver con esto. Se clasifican los delitos de varias formas. Por ejemplo, los delitos de resultado es porque el resultado típico se produce por la acción que se comete. Entonces, antes de cometer la acción, una persona,
una persona, un bien, estaban en un determinado lugar y forma. Después de que se da la acción, por ejemplo, yo le disparo a usted y como consecuencia del disparo usted muere, ya hay un resultado que cambió, digamos, la existencia, su existencia. Y lo mismo pasa cuando yo le disparo pero no logro matarla, hay una tentativa contra el bien jurídico vida. Y así pasa con el robo, con el hurto, con la estafa, con la extorsión. Pero hay delitos de peligro donde no se requiere que el delito se cometa. Simplemente cuando usted realiza la acción, usted pone en peligro el bien jurídico. El clásico ejemplo es la aportación ilegal de armas. Porque solo con que usted salga a la calle con un arma sin su licencia, el delito está consumado. No importando que no pase nada. Cuando usted conduce un vehículo en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas, hay un delito que se comete por responsabilidad de conductores. Y entonces, aunque usted no mate a nadie, aunque usted no cause ningún daño, solo por estar ebrio, ya el delito se entiende cometido. Y por eso es que hay delitos de peligro en abstracto y de peligro en concreto. Y hay delitos de simple actividad en donde con solo usted cumplir la descripción del tipo. Por ejemplo, el clásico ejemplo de Basigalupo es la inviolabilidad de la vivienda, o sea, el delito de allanamiento. Si usted entra en una casa sin permiso, usted comete el delito de allanamiento. Solo con poner un pie en la casa de una persona, ya el delito está cometido. O, por ejemplo, los que ahorita la delincuencia organizada ha hablado de la asociación delictiva o las agrupaciones criminales, solo con lo que aparezca su nombre en una lista o en una grabación, aunque usted no haga nada, ese lo van a perseguir por esa asociación ilícita. Vamos a ver, me estaba preguntando quién levantó la mano. Heidi. Sí, Heidi, ¿cuál era su duda? Licenciado, una pregunta. ¿En qué categoría entraría una persona no ande cargando ahorita que se acaba de renovar la licencia de conducir? La licencia de la tarjeta de circulación. Mire, ahí hay una falta administrativa penal. No es un delito. O sea, si usted no ha pagado la licencia de su vehículo y lo saca a la calle, usted comete una infracción a una disposición administrativa y va a tener que responder por eso, pero no es delito. ¿Ya? Hay que saber dividir los delitos que son lo más grave a los que no son delitos, como es el caso de pago de la licencia, pago de la matrícula. ¿Estamos?
Sí, licenciado, muchas gracias. Parece que la compañera Carolina también tiene dudas. A ver, Carolina. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Pues no sé si me podría tal vez usted aclarar o reafirmar, Lick, en el caso de la diferencia entre una falta y un delito. Al final el delito tiene que cumplir con ciertos elementos que le van a dar la fuerza como tal para que sea... Y la falta también, pero es que hay circunstancias como el delito es la última forma, la forma más extrema de proteger un bien. Entonces, todo lo que pueda protegerse usando cualquier otro tipo de medida, en este caso, las reglas de tránsito. Entonces, ese es el derecho administrativo, que le puede provocar una sanción, sí, una multa, pero es una multa administrativa. En cambio, la falta es una conducta que por intervenir muy levemente al derecho penal se sanciona, pero con una conducta menor a la que se le aplica a los delitos. ¿Ya? Es decir, que hasta que se haya afectado el bien jurídico tutelado viene siendo un delito. Bueno, que se haya afectado significativamente. Por ejemplo, un hurto de menos de 100 quetzales es una falta. ¿Ya? De 100 en adelante ya se convierte en delito. O sea que va como escalando. Exacto. Gracias, Lick. Bueno, pero fíjense que yo de verdad quisiera seguirles dando penal 1, pero me están pagando por darles penal 2 y entonces no podemos quedarnos muchos aquí. El parricidio es un delito eminentemente doloso. Inclusive la doctrina ha hablado de que existe un dolo duplicado. Y dolo duplicado porque no está matando usted a cualquier persona. Está matando a su papá, está matando a su mamá, a su hijo. Y por eso es que también es importante que usted conozca ese vínculo. Y aquí en Guatemala hay una gran población de madres solteras que a veces ni siquiera le dicen a los hijos, hijo de quién es. Le ponen su apellido como madre soltera, ahora ya se pueden los dos. Y él desconoce quién es el papá. Ahora, si yo no conocía quién era mi papá y en un altercado, en una pelea, le doy muerte, ¿me podrán castigar a mí por parricidio? Yo digo que no. No, licenciado. No, porque no tengo conocimiento yo de la relación sanguínea, no tengo conocimiento yo del vínculo. Y por eso es que se agrava por el parentesco en el caso de la línea recta de ascendencia, en el caso de ser mi cónyuge, mi conviviente,
mi persona con la que estoy unida de hecho, ahí sí, aunque no seamos parientes, porque ustedes saben que el matrimonio no son parientes, también se aplica el delito de parricidio. ¿Sí? Sí, licenciado, gracias. Bueno. El asesinato. Leámoslo, por favor, Claudia. Sí, licenciado, buenas tardes. Comete asesinato quien matare a una persona. 1, con alevosía. 2, por precio, recompensa, Vamos a hacerlo promesa. de la siguiente forma. ¿Qué Lo manda? va a decir primero y me deja que lo explique. Ah, ok. Ok, con alevosía va. Cuando ustedes no entiendan una palabra, lo primero que tienen que hacer es ver si en las agravantes del código, artículo 27, nos define lo que es la alevosía. Búsquenlo ahorita en su código, artículo 27, porque esas son interpretaciones auténticas del legislador. A ver, léanmelo, don Héctor. Buenas tardes, alevosía. Ejecutar el hecho con alevosía. Dice, hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Ok. Entonces, el que mata con alevosía piensa cómo hacerlo sin que el otro pueda reaccionar, se pueda defender. Ahí tenemos, por ejemplo, el famoso crimen de la puñalada trampera. O sea, que alguien ve pasar a su enemigo y lo apuñala. Ahí prácticamente si lo atacan por la espalda, le disparan. La persona no puede defenderse porque lo sorprende. Lo atacan por la espalda. Si lo atacan dormido, lo mismo. Si lo emboscan, o sea, una persona que siempre agarra un mismo camino y entonces se dispersan tiradores y cuando él va pasando le disparan, prácticamente hay alevosía. Entonces, que era un homicidio, por darse la alevosía, se convierte en asesinato. Y aquí así que tenemos 8 numerales. Las 8 numerales no importa. Licenciado, entonces la alevosía es como actuar de manera traicionera o haciendo ventaja, ¿no? O sea, sin que el otro pueda defenderse. Por ejemplo, alguien viene y una mujer viene y empieza a dejarse enamorar por un hombre, algo así como Sansón y Dalila, y cuando ya lo tiene prendido a sus pies, pónganse que Dalila, en lugar de cortarle el pelo, lo hubiera matado con un cuchillo. Eso es lo que se conoce en la historia como crimen proditorio. Fingirse amigo de una persona, puede ser de cualquier género,
ganarse su confianza y cuando el otro está descuidado, matarlo. ¿Ya? Crimen proditorio. A ver, don Daniel. Licenciado, buenas tardes. Con una duda. Por ejemplo, si viene una persona, es asaltada y va, la persona carga su arma, porta su arma, y él espera que distancie, por ejemplo, a la persona que lo asalta y le dispara. En ese momento se comete la alevosía. No, porque prácticamente podríamos alegar como de defensa propia, mire, ¿verdad? Pues, cuando estamos hablando de un delito, el sujeto activo va a ser el delincuente. ¿Ya? O sea, aquí siempre, en el caso que estamos hablando, quien quiere cometer el hecho criminal, quien quiere cometer el delito, quien va a hacer dolosamente el delito, es el sujeto activo. El sujeto pasivo, lógicamente, puede defenderse, pero entonces ya estamos hablando de otro caso, estamos hablando del revés. ¿Qué alegaría usted en defensa de la víctima? ¿Ya? Aquí todos los delitos que vemos los estamos viendo desde el punto de vista del sujeto activo. Si ya en el caso nosotros le agregamos alguna circunstancia que haga el pasivo, el caso puede cambiar, aunque el delito no desaparece. Solamente lo que se da es la eliminación de la responsabilidad penal por un aparecimiento de circunstancias que eliminan la misma, lo que vieron en penal 1. ¿Ya? Carolina. Philip, en relación al caso que estaba comentando el compañero Daniel, yo considero que ahí no hay legítima defensa, porque si en este caso el ladrón le despojó de sus pertenencias y luego abandona la escena y le disparamos, por ejemplo, de espaldas, ahí estaríamos nosotros como aprovechando de que él no puede ver qué va a pasar. Pero si fuera en el mismo momento en que lo está asaltando, por ejemplo, y viene y saca el arma y lo mata, yo considero que ahí sí es legítima defensa, pero no sé si usted nos podrá ampliar. Miren, eso es de penal 1, pero tendríamos que regresar a explicar cuántas clases de legítima defensa hay en el artículo 24, porque ahí no sería legítima defensa de su vida, sino que de sus bienes. Y por eso le digo, en penal 1 ustedes tuvieron suficiente tiempo para ver los elementos de cada elemento negativo. ¿Ya? Porque yo le puedo disparar a un hombre que está queriendo entrar a una causa y matarlo, pero lo hago por el peligro que representa para la familia que vive en esa casa la entrada de ese hombre. ¿Sí? Eso es la legítima defensa, como hay de dos clases, de la vida y de los bienes. Sería, digamos, discutible el caso. Y no se podría hacer así con tan poca información. ¿Ya? Gracias, Lick. La segunda característica
es por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro. Este es muy conocido en nuestro medio, que es lo que se conoce como sicariato o crimen intersicarios. Quiere decir que a una persona le pagan o le ofrecen una recompensa o le ofrecen un premio si a cambio mata a otro. En esto lo que sí me llamaría la atención es que aquí van a haber dos tipos de autores. El actor intelectual, que es el que piensa y el que paga porque maten, y el autor material, que es el que realiza la acción. Entonces aquí la responsabilidad va dirigida a dos personas: el que paga por matar y que los que aceptan el contrato para dar muerte. Este es un crimen que viene de la época de las cruzadas y que se dice que a ciertos cruzados se les pagaba por cada cabeza de árabes que llevaban. E inclusive fue una forma bárbara porque muchos ni siquiera eran, digamos, combatentes, sino que eran granjeros, eran comerciantes, y como ellos por cada cabeza que llevaban les pagaban, también se dio en Estados Unidos en una época contra la defensa por caza de indígenas. Hoy en día prácticamente tenemos también una versión de esto cuando se habla de migrantes, porque hay gente en Estados Unidos, francotiradores, que están atacando a migrantes para defender su territorio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo importante? Que hay un sujeto que quiere eliminar a otro y como no se atreve a hacerlo, le paga a un tercero para que lo mate. Hay que demostrar cuál es el favor, cuál es el precio, cuál es la recompensa ofrecida o hecha para que el otro cometiera el crimen. Leamos la tercera, no sé quién me estaba haciendo el favor. ¿Quién me estaba haciendo el favor de leerme la filmina? Yo, licenciada. Bueno. 3. Por medio en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. O sea, aquí el asesinato se comete porque se usa un medio. Aquí sí es importante el medio. El medio que se usa provoca gran estrago y ese estrago, digamos, no va a afectar solo a la posible víctima, sino que va a afectar a varias personas o puede afectar a varias personas. Dolo directo contra la víctima, dolo indirecto contra los demás afectados. Por ejemplo, el veneno, la explosión, es muy clásico. Por ejemplo, las mujeres son mucho de usar veneno. La mafia es mucho de usar explosión. Los derrumbes que puedan provocar, como le digo, riesgo no solo a la víctima, sino también a otras personas.
4. Número 4, con premeditación conocida. Ok. Veamos en el 27 a qué se refiere la premeditación conocida, que no es la simple premeditación que a veces confundimos. A ver, los que están leyendo ya su código, ¿quién lo encontró ya premeditación conocida? Artículo 27. A ver. Premeditación. 3. Obrar con premeditación conocida. Hay premeditación conocida cuando se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor, con anterioridad suficiente a su ejecución, para organizarlo deliberadamente o planearlo, y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. O sea, la premeditación conocida no es la simple anticipación, sino que tuvo un tiempo, ese artículo 27. ¿Qué insisto, niña? Es el tercero. 27, inciso 3. Eso es bueno que lo vayan apuntando ahí en su código para cuando ustedes quieran ver de qué estamos hablando, porque son interpretaciones auténticas. No les pido que me definan la interpretación auténtica, porque es la que hace el propio legislador para entender qué se debe entender por ese término. Entonces aquí hay dos elementos: anterioridad en el tiempo y reflexión que permita frialdad de ánimo y ejecutarlo con esta prevención. Pongamos un ejemplo. Yo soy acérrimo enemigo, yo soy de la Mara 18 y vivo en la zona 1. Y me encuentro a mi archienemigo de la Mara Salvatrucha. Él está viendo a su hermano cargar en la procesión del Calvario. Entonces yo vengo, saco mi cuchillo, mi verduguillo, y como él está ahí con la familia y los amigos, yo me le acerco y le doy un puñón, como le dice, y le corto y lo hiero y me voy. Y él en el momento tal vez no va a sentir nada, pero a las 2 cuadras o que empieza a caminar, se desmaya y seguramente se muere. ¿Qué delito cometí yo ahí? Asesinato con premeditación. No. Cometí asesinato con alevosía. No con premeditación conocida, porque yo de casualidad me lo encontré. Ahí no hay tiempo. Ni fue una cosa que lo pensara fría y reflexivamente. Yo aproveché la oportunidad y le di muerte. Por eso es que cuando ustedes me tipifican a mí asesinato, me tienen que tipificar por cuál causal. Porque hay algunas en las que pueden haber 2 o 3, pero ustedes me van a decir a mí asesinato con alevosía o asesinato por precio de recompensa o asesinato por... O sea, tienen que indicarme cuál es la causal del asesinato.
porque todas las demás pueden volver a ser, si están en el Código Penal, pueden ser agravantes. Don David, tú. Licenciado, y pueden ser dos agravantes, por ejemplo, con alevosía y premeditación. No, pero usted tiene que poner solo una. Ok. Es la dominante. Porque la premeditación, en este sentido, va a ser un agravante de la responsabilidad penal. ¿Ya? O sea, asesinato con alevosía agravada por premeditación. O sea, licenciado, disculpe, se podía aclarar, ¿va? Entonces, la premeditación es planificado, bien organizado, ¿verdad? Y el otro se aprovecha el momento, con lo que es la El otro alevosía. es evitar que la persona se defienda. Gracias. ¿Puede llevar premeditación? Sí. Si yo le voy a dar seguimiento, pongamos un delito que tiene los tres. Si a mí me pagan para matar a una persona, y yo le tengo que hacer inteligencia, yo tengo que ver si va solo o acompañado, si los que lo acompañan son sus guardaespaldas, no son sus guardaespaldas, en qué tipo de vehículo va, por qué camino transita. Y entonces yo voy a ver con qué arma puedo asegurar que él se muera. Y entonces ya ahí hay tres cualificantes. Entonces, si yo agarro al sicariato, que no está como agravante, puedo usar como agravante la premeditación o la alevosía. ¿Ya? Gracias, Lic. Licenciado, perdone. Sí. Solo es como para que me quede claro a mí. Por ejemplo, la alevosía, entiendo que en los dos hay como premeditación porque en las dos funciones tengo pensado cometer el delito. No, Pero en la por ejemplo, en el caso este, yo tengo una enemistad con una persona, pero no estoy pensando en matarlo porque no es esa mi intención principal. Ya. Pero lo miro e inmediatamente me recuerdo de todo lo que me dé. Eso pasa muy normalmente. Sí, si usted no sí. mira a la persona, ni se acuerda siquiera que existe, no está pensando en si está en el país o no. Pero Correcto. si usted lo mira ahí y lo mira todo relajado, aprovecha para, digamos, atacarlo y matarlo. Ahí Ya. actúa alevosamente, pero no premeditadamente. Ya. Hoy sí ya. Ni tampoco actúa por precio de recompensa porque la motivación es suya. Es mía. Es personal. Ya. Muchas gracias, licenciado. Bueno, con ensañamiento. Miren en su artículo 27 qué significa ensañamiento. Leo, licenciado. ¿Sí? Ensanchamiento. Aumentar deliberadamente los efectos del delito, causando otros innecesarios para su realización o emplear medios que añadan la indominio a la acción delictual. Ok. Gracias. Ensañarse con una persona es, como el verbo lo dice, castigarla y hacerla sufrir innecesariamente. Es decir,
Yo puedo matar a una persona con una puñalada. La puedo matar con un balazo. Pero primero le doy un balazo en la pierna, después le doy un balazo en la otra pierna, después en la mano, en la otra mano, en un brazo, en el otro. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Como me cuentan aquí, cortarle un dedo, arrancarle las uñas, con descargas. Torturándolo, Lick. Sí, exactamente. Torturando. Ensañándose con él. Exactamente. Eso es la muerte con ensañamiento. Con impulso de perversidad brutal. Este sí es una cualificante que implica una cierta tendencia criminológica especial. En varios diccionarios van a encontrar ustedes que es el contubernio entre el goce de la sangre y el placer sexual. Es decir, este es un psicópata que no solo goza de dar muerte a la víctima, pero encima le gusta ver violencia, sangre y abuso sexual. El clásico ejemplo, Jack el Destripador. O hoy en día hay también casos en los que los hombres han sido, digamos, usados sexualmente, violados, con símbolos de tortura, lesiones en la espalda. Ese contubernio entre la sangre y el placer sexual es lo que causa, no es necesariamente que sean seriales. Pueden degenerar en seriales, pero con solo una vez que lo hagan, ya es un psicópata con esta agravante, esta cualificante. Claudia, siguiente. Sí, doctor. Para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para copartícipe o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al intentar el otro hecho punible. Ok. Ustedes han visto que en el robo, que es un delito muy conocido, se usa violencia. Y esa violencia puede ser anterior, concomitante o posterior, implica un riesgo. Si yo me meto a una casa para robar dinero y joyas y todo lo que hay ahí, pero en ese momentito, por un ruido que hago, el dueño de la casa sale intentando detenerme y yo lo mato, ahí va a haber robo, si me voy y escapo con las cosas, y va a haber qué delito en cuanto a la vida. Va a haber asesinato, porque para poder lograr mi robo, no es homicidio, porque aquí está el séptimo, dice, quien para facilitar, consumar o ocultar un delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sus partícipes
diere muerte a una persona, lo que comete es asesinato. Entonces va a haber robo y asesinato en concurso real, porque no es necesario para robar causar la muerte. Pero a veces la gente se pone nerviosa, la gente no sabe cómo reaccionar y entonces da muerte a la persona. A diario se miran casos donde no solo le roban las pertenencias, sino que encima lo matan. Licenciado, disculpe. Robo. En ese caso, disculpe. En ese caso, él asesinó No al señor. la mano. Ahora sí. Perdón, Lick. En ese caso, él salió, ¿verdad? Pero en el camino le salió otra persona. Y para que no él dé aviso a la policía, lo mata también. Ese ya sería homicidio, ¿no? No, sigue siendo Tampoco. robo, sigue siendo asesinato, porque él lo hace para mantener su, digamos, que no lo reconozca, que no lo identifique. Ok. De acuerdo, Lick. Gracias. Entonces, por favor, pero es en concurso real. Porque no para robar se requiere matar a las personas. Señora Claudia. Por ejemplo, entonces, licenciado, aquí podría entrar aquello que dicen a veces cuando alguien comete un delito y otra persona lo vio, dice, bueno, pues también lo mato porque no diga nada. Sí. Ah, gracias. Si alguien viola a una mujer y la mata para que no se descubra el crimen, es otro tipo de asesinato y violación. ¿Ya? Pero siempre se da en concurso real, porque Sí, no es necesario matarla para... Sí, nunca hay concurso ideal. Porque el concurso ideal no se puede dar contra bienes personalísimos. O sea, el bien jurídico de la vida no puede concursar idealmente con otro delito. Esa es jurisprudencia de aquí en nuestra corte y jurisprudencia en un harto número de países del mundo. Los Muchas gracias, doctor. Ideales se dan para delitos patrimoniales principalmente. Y vamos a ver aquí el último, que es con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Pero como aquí en Guatemala, gracias a Dios, nunca hemos tenido actividades terroristas, esa causal prácticamente nunca se ha aplicado. Y cuando se ha intentado aplicar, los mismos jueces lo han absuelto, porque aquí no han habido actividades terroristas, ni siquiera cuando estaba el conflicto armado interno. Porque eran, según el reconocimiento internacional, insurgentes o beligerantes. De ahí hay unas correcciones de la Corte de Constitucionalidad y la misma consideración hecha que para el parecido. Lo vamos a dejar hasta ahí, pero desgraciadamente vamos avanzando muy poco. Según mi programa,
porque hay muchas dudas de penal 1. Tienen que reforzar penal 1 para que podamos llevar más rápido a la clase. Porque desgraciadamente si no, no vamos a cubrir ni el programa de penal 1 ni el programa de penal 2. ¿Ayer? Vamos a ver ahí cómo poder hacer, tal vez hacer alguna clase para que ustedes puedan, como curso express de penal 1, para que ustedes tengan más claro eso y haya menos dudas. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Muy amable. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado, por su paciencia. Feliz noche.